Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Saludos mis hermanos en este domingo. Y bueno, mis hermanos, ya con este domingo son 6 domingos que no nos vemos. Pero bueno, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y bueno, yo espero que al final de este mes de mayo podamos reunirnos y poder vernos y poder saludarnos y compartir juntos, alabando al Señor en el templo que el Señor nos ha ayudado a tener. Pero mientras llega ese día, sigamos siendo iglesia en su casa, donde quiera que se encuentre. Y recuerde, la iglesia del Señor no tiene paredes. Usted y yo somos la iglesia y reflejamos, aunque sea de una manera imperfecta, el amor de Dios y una vida cristiana que honre al Señor. Así que bendiciones para todos, a los hermanos de Upala, los pastores hermanos de Cuba, pues desde aquí les saludamos también, deseando que también Dios les bendiga de una manera muy preciosa. En esta mañana, mis hermanos, le he puesto un título al sermón. Y bueno, el título que le he puesto es Cuando Dios deja de contender con el hombre. Sí, justamente voy a compartir en esta mañana justamente que los juicios de Dios ocurren justamente cuando Dios deja de contender con el hombre. Cuando Dios dice, ya no más, lo que sigue ahora es el castigo, la disciplina. Y es cuando Dios dice, ya no puedo seguir siendo igual. El texto bíblico de esta mañana se encuentra en el libro de Génesis. Aunque estoy predicando sobre el libro de Joel, acerca de este libro, también al final o en una parte de mi sermón volveré a Joel, pero antes quiero compartir sobre esta historia donde encontramos el texto bíblico. Libro de Génesis capítulo 6, del versículo del 1 al 8, y leo para ustedes. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y aquí está el versículo que yo tomo para mi sermón de esta mañana. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y él responde, ¿por qué? Porque ciertamente el hombre es carne. Y entonces Dios determina un juicio. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el versículo 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he criado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mis hermanos, en el versículo 3 y 4, Dios responde a esta gran maldad, diciendo,
no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no le permitió a la raza humana permanecer en este lugar de rebeldía para siempre. Dios estaba proclamando un periodo de gracia de 120 años entre su anuncio de un juicio venidero y, por supuesto, y la llegada real de ese juicio. Él estaba hablando, por supuesto, mis hermanos, del diluvio universal, que usted y yo conocemos en la historia, con las escrituras, y bueno, toda persona está muy informada acerca de este diluvio. Mis hermanos, esto significa que hay un punto de no retorno en nuestro rechazo de Dios. Dios no nos va a atraer siempre. Hay un punto en el que Él va a decir, no más. Razón de más para que podamos decir, hoy es el día en que responderé a Jesús, en lugar de esperar a otro día. Y mis hermanos, no tenemos ninguna promesa que Dios va a sacar algún otro día. Sin embargo, mis hermanos, sus días fue lo que Dios estableció, serán 120 años. Esta no es la vida fuera del hombre, sino el tiempo que queda hasta que el juicio venga, en este caso del diluvio. Esta gran inundación, conocida como el diluvio, ocurrió 120 años después de este anuncio. Y si tomamos las escrituras en el versículo 5 al 8, la gran maldad del hombre en los días de Noé. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero qué hermoso, hermanos, cuando Dios dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Hermanos, esto dice mucho. Esto, hermanos, significa que no hay aspecto de la naturaleza del hombre no corrompido por el pecado. El Señor se arrepintió de haber hecho hombre. Le dolió en su corazón. El dolor de Dios por el hombre y el dolor en su corazón son sorprendentes. Esto no quiere decir que la creación estaba fuera del control de Dios. Ni tampoco significa que Dios esperaba por algo mejor, pero no se pudo lograr. Dios supo todo el tiempo que las cosas saldrían de esa manera. Pero nuestro texto nos dice claro y alto que Dios ve su plan desarrollado en las edades que le afectan a Él. Hermanos, Dios no puede ser insensible ante el pecado humano y su rebelión. Pero qué hermoso que Noé haya hallado gracia ante los ojos del Señor. Al mismo tiempo que Dios le ordenó a toda la tierra ser purificada de esta contaminación, encontró un hombre con quien empezar de nuevo. Noé, que encontró gracia ante los ojos del Señor. No se puede ganar la gracia, mis hermanos. Noé la encontró. Nadie gana la gracia, pero todos podemos encontrarla. Mis hermanos, démosle gracias a Dios por haber encontrado la gracia a través de Cristo en esta mañana. Hermanos, en verdad entonces, y es cierto hoy en día, pero donde abundó el pecado, sobreabundó más la gracia. Lo escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 20.
Iglesia, la debacle humana comenzó con un asunto de romance, de sensualidad y, como ya lo sabemos, un pecado llevó a otro pecado, hasta el grado que hubo un momento en que, como lo dice Moisés al escribir el libro de Génesis, con una expresión de un antroformismo, Dios se arrepintió de haber hecho hombres sobre la faz de la tierra. Pero sin embargo, en todo este drama de rebelión, vemos presente la misericordia y la gracia de Dios en el hecho de que Dios se revela a Noé para presentarle su plan de salvación. En el hecho de que Dios afirma que su espíritu contenderá con el hombre por un espacio de 120 años. El dicho periodo, los hombres escucharán el llamamiento de Dios por medio de Noé, a quien la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 le llama el pregonero de justicia. Los hombres escucharán el mensaje de arrepentimiento del pecado y de fe en la palabra de Dios. Mensaje predicado por el patriarca Noé. Hermanos, sabemos que aquellas personas fueron reacias al mensaje de Dios. Rechazaron el mensaje porque iba contra la lógica y la ciencia, pues la Biblia dice que en aquellos días no era conocida la lluvia. Pero el mensaje se predicó porque para los siervos de Dios no importa la opinión humana, sino lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que está dispuesto a contender contra aquella generación como siempre lo hará con cualquier otra generación. El Espíritu Santo va siempre a contender contra el pecado. Mis hermanos, una de las verdades que aprendemos en la Biblia es que Dios no abandona al pecador. A través de su Espíritu Santo declara una guerra abierta contra el pecado. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribió esto: pues andad por el Espíritu. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pablo dice que hay una guerra entre el Espíritu Santo y nuestra naturaleza corrompida, es decir, la tendencia humana de hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. La rebelión de los contemporáneos de Noé comenzó de una manera muy suave, mis hermanos. Comenzó con un romance, con una mirada a lo prohibido. El proceso es bien sencillo. Primero vieron y luego tomaron y, por supuesto, escogieron. Hermanos, justamente se volvió a repetir la historia del pecado de Génesis capítulo 3. Si usted mira, la mujer vio, tomó, escogió por su propia voluntad. El Espíritu Santo contendió contra aquella generación a través del ministerio del patriarca Noé. En el segundo libro de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. A Noé se le llama el pregonero de justicia. Esto indica el celo que tomó el siervo de Dios para predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, el mensaje no fue popular, puesto que nadie, con excepción de la familia Noé, quiso aceptar el mensaje divino. Pero mis hermanos, lo más importante es que se testificó conforme a las indicaciones divinas. Escuche bien, mis hermanos. Cuando usted reciba la reprensión de los mayores, el pastor,
de sus padres, de las autoridades competentes, interprete, dicha reprensión como la intervención de Dios para ayudarle a su vida personal. En la iglesia local está presente el ministerio de la exhortación y dicho ministerio está relacionado con el carisma del Espíritu Santo, enfocado en mejorar los caminos de cada miembro del cuerpo de Cristo. Cuando usted sea reprendido por su mal proceder, reciba la exhortación como la contienda del Espíritu Santo, que al final de cuentas, mis hermanos, es para su beneficio espiritual. Mis hermanos, qué bueno encontrar en las Escrituras que Dios sigue contendiendo con nosotros a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de los ministros, del consejero, de alguien que se interesa por nosotros para corregirnos. Justamente parte de la gracia de Dios hoy es que el Espíritu Santo sigue contendiendo con nosotros para corregirnos. Y por supuesto, el Espíritu Santo sigue contendiendo con los hombres para la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Paralelamente, el mensaje de la gracia de Dios, Dios proveyó los medios de salvación. No solo una salvación de carácter temporal, mis hermanos, sino eterna. Esos medios de salvación los podemos enumerar a continuación. Número 1, el predicador Noé. Siempre la palabra de Dios va a ser predicada. Un instrumento de protección en aquel tiempo, el arca, por supuesto. ¿Y cuál era el mensaje, mis hermanos? Juicio divino por medio de un diluvio. Sí, ese era el mensaje del predicador, pero había la gracia de Dios al construir una arca para que todos aquellos que pudieran creer estuvieran en esa arca. El juicio de Dios tendría no solo consecuencias temporales, sino eternas también, como bien lo atestigua la palabra de Dios al decirnos por medio de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 y versículos 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, escuche bien mis hermanos, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Mis hermanos, Noé cada día comenzó a construir el arca y a la vez tenía un mensaje para aquel tiempo. Pero lamentablemente la burla de ese tiempo, las personas más bien se burlaban de su mensaje. Lamentablemente, solo 8 personas fueron salvadas. Hermanos, sabemos que la maldad sigue creciendo a pasos gigantes hoy. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio para esta generación que usted y yo vivimos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque gracias a Dios hay muchas iglesias locales en todo el mundo. Iglesias que están haciendo todos los esfuerzos posibles para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Dios sigue contendiendo contra el pecador. Sin duda alguna, la historia de Noé y el diluvio universal es de las más conocidas, y esta nos ofrece importantes lecciones en cuanto a los juicios que vienen a los hombres por causa de su maldad y la oportunidad que Dios nos ofrece para escapar de ellos. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo lo escribió en Mateo 24, versículo 37. Pero también Lucas, el doctor Lucas lo escribió en Lucas 17, versículo 26.
Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Pero también Lucas en el capítulo 17, en el 27, también escribió: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todas. Pero también Lucas escribió en el versículo 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todas y a todos. En otras palabras, mis hermanos, las condiciones del mundo antes de la venida del Señor serán como las mismas condiciones del mundo antes del diluvio. Por supuesto, una explosión demográfica, una gran perversión sexual, una actividad demoníaca completamente, las constantes del mal en el corazón del hombre, la corrupción generalizada y la violencia. Justamente hoy no es diferente a aquellos días. Tristemente vemos como aquella generación no aprovechó la oportunidad que tenía y perecieron en el diluvio. Así, hermanos, nosotros debemos escapar de la condenación eterna y los juicios que vienen sobre esta tierra, aprovechando la oportunidad que Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, escribió: y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y por supuesto, y que es remunerador de los que le buscan. Y por eso el versículo 7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. El Hijo del Hombre viene de regreso como en los días de Noé. Y la pregunta, mis hermanos, es: ¿pero estará usted en el arca? Yo espero que sí. Yo espero, mi hermano, que usted diga: yo estoy en el arca. El arca es como Cristo. El arca tenía una sola puerta. Y para ser salvado del diluvio, Noé tuvo que entrar por esa puerta. De la misma manera, la salvación en Cristo tiene una sola puerta. Jesús es la puerta. Entramos en ella por la fe en Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su muerte y por supuesto por su resurrección. Iglesia, dele gloria a Dios si estamos en el arca que es Cristo. Hermanos, una de las declaraciones más significativas que jamás se han escrito en la Biblia y una de las cosas más aterradoras que jamás han oído los hombres fue algo que se dijo en el tiempo del diluvio, cuando Dios dijo a Noé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y siempre que se ha hecho esta declaración ha significado que el juicio de Dios estaba cercano. Porque el Espíritu de Dios contiende con el hombre pacientemente, limitando el mal, de manera que la vida humana pueda continuar. Dios intenta ganarse a los hombres reteniendo las fuerzas destructivas de los acontecimientos humanos. Pero al final la paciencia de Dios se acaba. Y llega un momento, algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia humana. El que Dios le dice a una nación o a una persona: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre.
Y cuando Dios deja de lado a su espíritu, es decir, la fuerza que controla la vida, todo se colapsa y entonces es cuando tienen lugar las catástrofes y su juicio cae sobre la humanidad. Hermanos, este es precisamente el mensaje esencial en el libro de Joel. Así como Noé tuvo un mensaje para la generación de su tiempo, ahora Joel tiene un mensaje para la generación de su tiempo. Justamente el mensaje del profeta Joel es un mensaje en donde también se va a cumplir el título del sermón: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El profeta Joel tiene un mensaje para Judá en su tiempo. Pero además para Judá, Joel va más allá y ve a lo lejos un juicio hacia el final, donde él lo expresa con la frase en aquel día. Justamente es el mensaje del profeta Joel. Dios va a contender ahora ya no por Noé, sino por el profeta Joel. Y así como Noé anunció un juicio para contender con la generación de su tiempo, por supuesto con la gracia de Dios como escape a ese juicio a través del arca, ahora es el turno de Joel de anunciar un juicio. La Biblia dice en Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y así como Dios le reveló su secreto a Noé, ahora le está revelando al profeta Joel. Además de Joel, ya otros profetas Dios les había anunciado que proclamaran justamente su mensaje. El mensaje en el libro de Joel, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. En el capítulo 1, mis hermanos, Dios envió la plaga de langostas, y esta plaga no fue algo que pasó por pura casualidad, como algunos piensan. No es sencillamente un capricho de la naturaleza. Esto sucedió, mis hermanos, en obediencia al mandato dado por Dios, que obra por medio de las leyes naturales que gobiernan la vida humana. En esto hallamos una lección. No paséis por alto esta lección, le dice el profeta Joel a Judá en aquel tiempo. Porque si aprendéis la lección ahora, que no es otra cosa que un sencillo ejemplo del día del Señor, os ahorraréis el terrible sufrimiento que vendrá por fin en el día grande y terrible del Señor. Mis hermanos, Joel está sencillamente dejando muy claro que la mano de Dios está permitiendo que sucedan catástrofes como esta para que el pueblo sea consciente de que la vida tiene un fundamento espiritual. Mis hermanos, la vida no es sencillamente un ciclo en el que comer, beber y conseguir dinero sea la razón de la vida. Porque detrás de todas las cosas corrientes de la vida se encuentra la mano controladora del Espíritu de Dios. Es preciso que el hombre despierte al hecho de que Dios le está hablando, que tiene algo que decirle. Sí, Noé tenía algo que decirle a su generación. Por supuesto, el profeta Joel tiene algo que decirle a su generación.
Mis hermanos, usted y yo tenemos algo que decirle a la generación nuestra hoy, en el tiempo en que vivimos. Sí, tenemos un mensaje que decirle. Sí, tenemos un mensaje que decirle ahora que estamos viviendo esta pandemia. Tenemos un mensaje que decirle al mundo, a la familia, a las personas. Dios desea bendecir al hombre, pero éste no está dispuesto a escuchar. Mis hermanos, y ese es el problema. Yo espero que usted y yo sí quisiéramos escuchar al Señor siempre. Y oramos para que su hijo que no ha querido escuchar comience a escuchar. Que su familia que no ha querido escuchar comience a escuchar. Entonces, por lo tanto, Dios le sacude con algo que le obligue a escucharle. Sí, Dios hace cosas, mis hermanos, que nos obliga a escucharle. Y hermanos, les pregunto en esta mañana, ¿le ha pasado eso a usted alguna vez? ¿Le ha hecho Dios algo mientras estaba usted tranquilamente tomándose un cafecito y todo le iba bien? De manera que de repente tuvo usted que tomar conciencia. Es una pregunta. Tal vez le sucediese algo terrible para que se diera usted cuenta de que las cosas no iban tan bien como a usted le parecía. Y usted comenzó a preguntarse, y comenzó a prestar atención, dándose cuenta de que había algo a lo que era preciso que prestase usted atención. Hermanos, eso fue lo que hizo Dios en el primer capítulo de Joel. En el capítulo 2, el profeta salta, por así decirlo, por encima del transcurso del tiempo hasta los días del fin, usando esta invasión de langostas como una imagen de la invasión por parte de un gran ejército en la tierra de Israel durante los últimos días. Solo al examinar todo el curso de la profecía, podemos entender que Joel estaba hablando acerca del futuro. Cualquiera que leyese este libro por sí solo no notaría la diferencia, solo que ahora el profeta está escribiendo la invasión por parte de un ejército, ya no de langostas, sino de hombres, en lugar de un enjambre de insectos, pero describe esto y lo llama una vez más el día del Señor. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Eso es algo que nos suena familiar, hermanos, ¿no es cierto? De nuevo, este es el lenguaje que usaba el Señor Jesús. El Señor dijo esto: porque habrá entonces gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Entonces el profeta describe de qué modo la tierra queda abrasada tras ellos al avanzar por ella este enorme ejército, y describe el ejército mismo, su aspecto como aspecto de caballos. Joel 2, versículo 4. En esos momentos el temor se apodera de los corazones del pueblo al ver este ejército invasor prepararse para la batalla, pues no hay nada que se les pueda resistir y nada puede detener su avance. La tierra tiembla ante ellos y hasta los cielos se conmueven. Y a continuación nos encontramos ante un pasaje muy importante, mis hermanos. Joel capítulo 2 y versículo 10. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas perderán su resplandor. Mis hermanos, para cualquiera que dedique bastante tiempo a estudiar los pasajes proféticos de las Escrituras, aprende a buscar señales interpretativas.
Ciertos símbolos proféticos se repiten una y otra vez en los distintos libros proféticos para servir de señal a fin de que sepamos dónde nos encontramos. Este oscurecimiento del sol y de la luna y el que las estrellas pierden su resplandor es una de estas señales. Mis hermanos, recordemos que esto también forma parte del gran discurso del Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Se refiere a este tiempo en el que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24, 29. Y esto aparece también en el libro de Daniel, y luego en Isaías y en Apocalipsis. Aparece en diferentes lugares de las Escrituras y refleja siempre el mismo acontecimiento en la historia humana. Es una señal interpretativa que apunta a los últimos días, antes de lo que se llamaba o antes de lo que es llamado el día grande y terrible del Señor. Pero Dios promete que Él se ocupará de este ejército procedente del norte. Isaías lo dice al igual que Ezequiel y Daniel, y ahora Joel también añade su voz al coro de los profetas de Dios para revelar el propósito de esta gran invasión. Ahora pues dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele el castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá, dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Joel capítulo 12 al 14. Después de todo, Dios no se deleita en juzgar, mis hermanos. No es eso lo que Él pretende. No goza nunca teniendo que juzgar a nadie. Lo que Él busca es un corazón que esté dispuesto a escucharle, a prestarle atención y a abrir la puerta a las bendiciones que Dios desea derramar. A fin de conseguir que esa persona o nación escuche y se vuelva, Dios permite toda clase de situaciones difíciles que obstruyan su camino de desobediencia. Pero todo lo que Él busca, mis hermanos, en nosotros, en los hombres, es un corazón arrepentido. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, tema en mi sermón de un domingo atrás. Hermanos, cuando nos damos cuenta de que Dios nos está tratando de este modo, nos es fácil pensar. A veces pensamos así. Está bien, no voy a darme por vencido en el fondo, pero por lo menos lo haré exteriormente. Hermanos, la mayoría de nosotros somos así, ¿no es verdad? Nos parecemos mucho a aquel niño pequeño al que la madre le dijo, siéntate. Pero él no quería hacerlo. La madre volvió a decirle, siéntate. Y el niño le contestó, no quiero. Así que la madre le agarró por los hombros y le sentó en la silla. Entonces el niño miró a la madre con mirada desafiante y le dijo, estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Mis hermanos, ¿actuó usted de ese modo alguna vez? Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros actuamos como ese niño alguna vez en nuestra vida? ¿O usted en su familia lo ha podido experimentar con un niño pequeño, con un joven? En fin, hemos actuado de esa manera alguna vez. Y la pregunta es si usted rasga sus vestiduras, pero no rasga su corazón. Dios está diciendo, no intentéis engañarme con lo que hacéis exteriormente. Es Dios diciéndonos, eso no me interesa. Así que no os molestéis en adoptar actitudes hipócritas y actuar como tales, porque no me impresionan para nada.
Lo que quiero, dice el Señor, es un corazón contrito. Hermanos, a Dios no le impresiona para nada nuestra hipocresía. Puede que engañemos a otros y hasta nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Él no le engañamos. A menos que nuestro corazón se muestre realmente contrito ante Él, el rasgarse la vestidura no sirve para nada. Hermanos, cada momento que pasa, Dios está tratándonos por medio del juicio. Está llamando nuestra atención, despertándonos mediante todas estas dificultades. Dios en su gracia le está diciendo a usted, y me lo dice a mí también, mira y escucha. Párate y espera. Presta atención ahora para que estés listo para las grandes cosas que aún han de suceder. Sí, mis hermanos, el profeta Joel le estaba diciendo a Judá las cosas que iban a suceder. Ese era su mensaje sobre aquel día grande del Señor. Mis hermanos, se acercan los tiempos finales. Es cuando más cerca hoy estamos de ver cumpliéndose toda la palabra de Dios. Mis hermanos, prestemos atención. Escuchemos. Hagamos un alto. Valoremos las mejores cosas de nuestra vida. Que el Señor sea lo mejor de su vida. Que sea la razón de su fe para vivir cada día. Que Dios los bendiga en este domingo que hoy, por la gracia de Dios, estamos disfrutando. Bendiciones en Cristo Jesús. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.